recordarles que en la plataforma para la clase se ha colocado la temática ya. Usted pudo haberla visto porque se activa 30 minutos antes de la clase los contenidos para que usted pues pueda empezar a explorarlos en caso tal de que la clase pueda demorarse algunos minutitos. Entonces, nuestro tema de hoy, Derecho Internacional Humanitario, y hay una asignación para el 14 de mayo, para que usted pueda también atenderla allí. Para dentro de 8 días tiene pendiente entonces la entrega de estos dos, y para hoy tiene la entrega de este. Tiene hasta la medianoche para hacer esa entrega. Yo ya lo hice, profesor. Excelente, felicitaciones. Profe, ¿y esas dos tareas que están hablando? ¿Qué va a dejar? Profe, el trabajo de hoy es en grupo o individual. El de hoy, ahí dice, si usted abre el trabajo, ahí dice, ¿Cuál de hoy? realice un análisis del video, Individual, ¿no? exactamente, individual. ¿Cuál? Y así comienza el siglo XX, documentales y que habla de John Lennon. Profesor tiene 2 certificaciones de Facebook. Seguramente. Hay quien no puede evitar el chisme. Es que no sé de qué taller están hablando. El taller documental del que había que hacer. Ya lo hice. Profe, como 40 minutos. Profe. Señora. ¿Por Facebook? Se podía en Word, ¿cierto? Usted lo carga en Word, lo pone allí, podías... Sí, no hay ninguna... Porque lo que yo escribí en Word, a mano son 3 hojas a mano. Profe, usted miró lo que yo le mandé, es que cuando yo lo subo, se distorsiona, pero cuando uno lo descarga y le da editar edición, sí se ve normal. Yo no sé si cuando está toda loca. Sí. Pues cuando vaya a mi trabajo y a calificarlo, ¿puede hacer eso, porfa? Lamento de haber subido un video hablando sobre esto. ¿Voy al baño? Derecho Internacional Humanitario. No. Los que tienen el micrófono encendido, recuerden apagarlo. El Derecho Internacional Humanitario, más conocido como DIH por sus siglas, es un conjunto de normas por razones humanitarias que tratan de limitar los efectos de los conflictos armados. Se busca proteger a quienes participan en la guerra, se busca que aquellos que se declaran ya no combatientes, es decir, que se rinden en la guerra, puedan tener unas garantías para la preservación de su vida. Eso es el derecho internacional humanitario. Y a nivel mundial hay 3 símbolos que lo caracterizan. Para los países cristianos, por decirlo de esa manera, entonces la bandera blanca con la cruz roja, que es el símbolo justamente de la Cruz Roja Internacional, pues entonces significa. Para los países musulmanes, árabes, pues ese símbolo no aplica porque para ellos es una herejía, entonces el símbolo varía. Y para los países de origen comunista, pues igualmente ocurre esa variación. El DIH, o Derecho Internacional Humanitario, es parte de las regulaciones entre los estados. Todos los países deben atender a las políticas del derecho internacional humanitario. Cada país debe garantizarle tanto a sus fuerzas militares que el derecho se pueda aplicar de ellos, deben hacer campañas de instrucción, de promoción, para que sus tropas puedan garantizarle
a los combatientes, a los otros actores armados, cuando estos se rindan, cuando estos caigan en combate, sean heridos, puedan entonces garantizarle la atención y puedan garantizarle la vida. Eso es el derecho internacional humanitario. Aplicado a todos los actores del conflicto armado, pues quiere decir que no se pueden usar armas que vayan en contra de la integridad de la población. Entonces dentro de ella está el uso de armas químicas, el uso de misiles, bombas, el uso de minas terrestres. Esas están restringidas o están reguladas por las normas que están estipuladas y los convenios y tratados que conforman el derecho internacional humanitario. En una situación de conflicto, en una confrontación, en una guerra, ya sea entre países o ya sea a nivel interno de un país, entonces el derecho internacional humanitario busca que cada una de las partes en el conflicto pueda estar bien regulada y pueda tener entonces también menos violaciones del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, a principios del 2020, a Colombia se le acusó en el informe de Human Rights de violar y de tener varios escenarios en los cuales las fuerzas militares de Colombia violaron el derecho internacional humanitario. Entonces esto causó las reacciones de presidencia y exigirle inclusive al representante del alto comisionado de derechos humanos a salir de Colombia. Entonces hubo un conflicto allí justamente por las declaraciones que había hecho el alto comisionado de que en esa violación la Fiscalía de la Nación no estaba tomando las acciones pertinentes y no se estaban realizando las investigaciones. Dígame. Profe. Una pregunta, Digamos, usted obviamente va a decirnos toda esta información, debe tener un cuaderno, datos, así, bueno, apuntes, según usted. ¿Usted va a recoger el cuaderno en el tercer periodo y va a poner nota de eso o qué? Muy probablemente, bueno, usted ya se hizo la idea del tercer periodo, pero la idea es que el 11 que termine la cuarentena inteligente, que regrese al aula, que en mi casa dicen que yo no voy a volver al colegio. Pues entre lo que se dice y lo que no se dice debemos sujetarnos a lo que tenemos. Profe, pero si acaba este periodo en cuarentena, ¿cómo va a recoger el cuaderno para calificarlo del segundo periodo? Profe, no ve que el virus ya está por aquí. Si tal situación ocurre, usted me manda las evidencias de su trabajo y ya, no hay ninguna complicación. El mundo es fácil. Copy, pego y listo. Pero recuerde que dejar para última hora puede ser causa de su muerte. Pues con sus trabajos, sí. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? Este es un conjunto de políticas que se han aplicado no en todos los tiempos de la misma manera, pero las civilizaciones antiguas, es decir, si revisamos los conflictos que encontramos en la historia, ya se aplicaban algunas de estas normas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en la Biblia las confrontaciones que habían entre los pueblos de las narraciones bíblicas, se dice que había tiempo para la guerra, es decir, había un espacio en el año en el cual se podía ir a la guerra. Y si se iba en otro momento, pues además de enfrentar otras dificultades del ambiente y de las condiciones del clima, pues también era entonces, estaba fuera de las políticas o de las normas que ellos habían acordado para la guerra. Podemos ver también en esos mismos conflictos que iban y luchaban, e inclusive en medio del conflicto, cuando estaban antes de pelear, antes de irse a la guerra, a tomar sus espadas, se comunicaban, se enviaban emisarios
y si había entendimiento entre ellos, inclusive se encontraban los líderes de cada bando en la mitad del campo de guerra y trataban de llegar a una concertación para evitar la guerra. De no evitarse de esta manera, pues sencillamente se iban entonces a las armas y los resultados serían definidos por quien más pudiese resistir y quien menos bajas tuviera en ese proceso. Entonces vemos desde allí que hay unas normas para la guerra, y estas normas pues han ido incrementándose con la codificación del derecho internacional humanitario en el siglo XIX. Allí entonces ya a nivel de las naciones actuales se establece una norma, unos pactos internacionales para justamente garantizar que los momentos de guerra o los momentos de crisis en los países donde hay conflictos armados puedan estar de un lado protegida la población civil, es decir, la población que no está en combate, y del otro lado que los que se declaran no combatientes o los que se rinden, los que se entregan, su vida sea respetada y no sea coartada, y aquellos que son caídos en combate, que son encontrados por el bando enemigo como heridos, entonces no los rematen, sino que les atiendan, les presten la debida atención para que se recuperen y se les dé un juicio en una corte con las debidas garantías. Eso es entonces lo que tiene que ver con el tratado o los convenios de Ginebra de 1949. Justamente se crea el derecho internacional humanitario una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, porque estas naciones se dan cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial se abusó de la fuerza. Estados Unidos, por ejemplo, usó la bomba atómica 2 veces y devastó, y esas son las políticas que se quieren evitar en la guerra, justamente esos escenarios, esos resultados, porque muchos combatientes con el uso de este tipo de armas murieron. Entonces ya con el paso de los años, en la aparición de las armas de uso químico o de uso biológico, entonces también han sido incluidas dentro de los tratados internacionales. ¿Es realmente efectivo el derecho internacional humanitario? Profe, Señor. la gracia de una guerra no es como ganarla, o sea, si usted utiliza las armas que ya no para nada, ¿no? O sea, si van a pelear es para que las ganen, ¿no? Y pues si necesitan armas nucleares, pues las usan y pues para ganar, ¿no? No. Ese es un pensamiento demasiado egocéntrico, egoísta, y usted tiene que pensar en los daños colaterales que causa su conflicto, su confrontación, y no hay un lugar, de acuerdo al poblamiento que tiene el mundo hoy, donde tal evento se pueda realizar y no afecte a muchos no combatientes. Entonces, por lo tanto, se tiene que regular el uso de las armas de destrucción masiva, el uso de armas biológicas, el uso de armas químicas, porque estas son perjudiciales. Pues, ¿cómo así? O sea, no entiendo. La gracia no es ganar la guerra y esa es la gracia, pero en el contexto de que usted combata con su enemigo. Pero estamos hablando de que hoy no puedes estar frente a frente con tu enemigo, porque la destrucción la puedes ordenar desde otro lugar y la tecnología puede fallar, y esa bomba que usted está lanzando está acabando con población que no está en combate, población civil. Entonces, para eso es el derecho internacional humanitario, para proteger a las pero víctimas. también si no se utilizan, por ejemplo, bombas nucleares, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, yo creo que no solo murieron los que estaban ahí, sino también murieron civiles. Justamente por eso se crea el derecho internacional humanitario, para regular ese uso, porque de lo contrario ya hubieran hecho estallar en muchas de las guerras que han habido posteriores a la Segunda Guerra Mundial más bombas atómicas. Pero no solo hablo de las bombas atómicas, sino que pues no es necesario usar bombas atómicas para que mueran pues, personas que no tienen nada que ver con la guerra. Pues sí, pero como le digo, el derecho internacional humanitario busca reducir el uso de esas armas, no lo está prohibiendo, no lo está
diciendo no las use, le está diciendo usted tiene que regirse por unos protocolos si piensa usarlas. Ok. Así como lo que firmó el Tratado de Paz de desarme nuclear en el video ese. Eso es otro elemento aparte, que pues atiende a las políticas que cada estado tiene que iniciar para garantizar el derecho internacional humanitario, es decir, para que en el momento de la guerra no se use ese tipo de armas. ¿Y si alguien no sabe eso, qué le pasa? Todos los actores de conflicto ya están informados. Eso es ya llevamos 70 años hablando de lo mismo. Le hacen lo que le hicieron a Alemania, le quitan tierra, le quitan cosas y le hacen pagar. Hay una corte internacional que se encarga de hacer esas investigaciones y sí, tienen que pagar, y si alguno resulta responsable, es decir, algún mando militar, algún presidente, entonces él tendrá que enfrentar pues también las penas que le asigne la corte. ¿Cómo aplicar el derecho internacional humanitario? Se ha de tomar medidas para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. Los estados tienen la obligación de dar esas garantías, de darlo a conocer en medio de sus fuerzas armadas y también al público en general. Por eso, el Estado de Colombia ha incluido esto como un contenido académico para los diferentes niveles de aprendizaje. De lo contrario, pues no sería tema del área de sociales estudiar el derecho internacional humanitario. ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? Cubre la protección de las personas que no participan, es decir, de los civiles. Una guerra se desempeña en un campo donde pueden haber civiles, y si hay civiles, debe hacerse un corredor para que los civiles puedan salir, debe haber una tregua por algunas horas para que los civiles puedan salir y preservarles la vida. Eso es parte del derecho de las garantías. Para los que no participan en esas hostilidades, deben brindársele que ellos puedan salir de la zona de conflicto. Y entonces, por ejemplo, si hablamos de Siria, donde han habido enfrentamientos en los últimos años, vemos de que muchos habitantes de esas zonas donde está en conflicto, los rebeldes contra fuerzas estadounidenses, los rebeldes contra fuerzas rusas, contra las mismas fuerzas de Siria, contra fuerzas de Israel, muchos entonces empiezan a migrar y a salir de esos territorios, y justamente pues entonces se les dan periodos de tregua entre los cuales después de un bombardeo, después de un ataque, después de una confrontación, estas personas puedan salir y puedan así preservar su vida. ¿En qué consiste la protección? Entonces, como les decíamos, además de proteger a los civiles, se busca proteger al personal médico que llegue al frente de batalla para atender pues a todos los heridos. Se busca proteger al personal religioso que hay en ese mismo campo, porque también en el tema de atender en medio de una crisis, de un conflicto, hay muchas personas que requieren de una instrucción, de una palabra de ánimo, de un consejo, de una orientación. Entonces están los capellanes, están las monjas, están los misioneros, que son personal religioso que requiere esa atención. Brady, apaga el micrófono. No lo tengo. ¡Ah, carajo! Los combatientes heridos o enfermos, los náufragos, los prisioneros de guerra deben ser bien tratados, debe brindárseles el alimento, debe brindárseles los medicamentos, debe brindárseles el techo para que ellos puedan entonces, hasta que sean juzgados por una corte, deben brindárseles esas garantías. Carlos.
Y hay otro elemento con el cual se relaciona el derecho internacional humanitario, que son los derechos humanos. Estos dos están muy coligados, están muy emparentados, pero son temas diferentes. Entonces, los derechos humanos buscan o persiguen unos objetivos, y el derecho internacional humanitario persigue otros objetivos que en algunos casos se correlacionan o complementan a los derechos humanos. En el caso de Colombia, como decíamos al inicio, hay violación de esos derechos, de estas políticas internacionales en los conflictos, porque en la realidad colombiana, en el diario vivir, los actores armados, de acuerdo con el informe de Human Rights, entonces interrumpen las vidas cotidianas, en medio de las fincas, en medio de las aldeas, aún en medio de los autobuses, en los escenarios públicos, en las escuelas, se está llevando el conflicto. Y el derecho internacional humanitario dice que el conflicto no debiera llegar a estos lugares. Usted no puede llegar a una aldea a generar una masacre, no puede confrontar a su enemigo en un escenario público, en medio de un transporte público, en una escuela, en una universidad, en un hospital. Son lugares que están protegidos por el derecho internacional humanitario. Por tanto, un combatiente no puede entrar a una unidad médica a rematar a su enemigo. Debe abstenerse de ello, porque si lo hace está violando el derecho internacional humanitario. Pero en Colombia esas situaciones son el pan diario en muchos de los lugares, en muchas de las poblaciones colombianas. Por lo tanto, en Colombia hay un alto índice de violación de derechos humanos. Este alto índice de violación de derechos humanos entonces lleva a que Colombia tenga denuncias a nivel internacional frente a los entes internacionales por la violación de estos derechos. Entonces aquí tenemos esta estadística del 2016. Posibles infracciones en Colombia para ese año, 838. Y en la mayoría de los casos pues afectaban a población no combatiente de género femenino y a menores de edad. Estaban en esos 838 casos 18.671 personas afectadas, es decir, que resultan víctimas de esas violaciones de derechos internacional humanitario en lugares como Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Caquetá, que vemos que son justamente las zonas de conflicto, zonas que están en constante zozobra porque allí se están enfrentando diferentes bandos por liderar o por controlar esas tierras. Entonces el impacto que ocurre a partir del 2013, entonces se ha empezado a llevar un registro más riguroso en Colombia, y estos casos que se mencionan en este informe dice se registran desde la sentencia C-280 por la Corte de Colombia, y entonces permite que se lleven unos registros, que se hagan unas estadísticas, y esas estadísticas nos dicen que pues la violación de derechos humanos en Colombia está incrementándose cada día más. Se esperaría que esto estuviera en un proceso de reducción, dado que Colombia está pasando a una etapa de posconflicto con uno de los mayores actores de la violencia, que ha firmado un pacto de paz con el gobierno nacional, como eran las FARC. Sin embargo, sus sectores independientes, aquellos que se declararon que no iban a la paz, entonces han empezado a controlar los territorios que las FARC dejaron atrás, y otros actores entraron a esos territorios generando aún más violencia. Entonces, desde 1990 hasta 2016,
En el caso de los artefactos explosivos de las minas antipersonas, hablamos de 11.400 casos reportados en Colombia. Entre ellos hay militares, hay civiles, y por lo menos el 18% de esos casos falleció. Entonces son años bastante recientes. Y si vemos la estadística, podemos ver que los casos se incrementaron dentro de los llamados periodos de seguridad democrática adelantados por la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, de tendencia de derecha. Entonces es una política en la cual se le mostró al país que se estaba reduciendo el conflicto en Colombia, se le estaba diciendo al país que la FARC estaba derrotada, pero hoy los estudios de ese periodo histórico vivido en Colombia nos muestran que eso fue una falacia, que fue una mentira, fue un engaño, porque se evidencian antes mayores índices de violencia, y en el tema de artefactos explosivos entonces vemos justamente que es donde más se presentaron, y vemos justamente que con los tratados con los diálogos de paz tendió a disminuir, pero como les digo, o como vamos a ver a continuación, ahora empieza nuevamente a escalar. Muy pocos viven para contar la historia. Este es un relato que está recopilado dentro del informe de los derechos humanos de 2016, los retos humanitarios de 2016 en Colombia. Entonces el informe están llamando. nos está diciendo que hay un personaje que logró sobrevivir a una masacre. Entonces, si usted lo lee con detenimiento, logra ver cómo el enemigo trató de eliminar a esta persona y reducirle hasta quitarle la vida. Sin embargo, a pesar de todo lo que le hicieron, pudo contar su historia, y su historia se pudo escribir, y es parte de los relatos que hay de las memorias de esos momentos en Colombia. La violencia armada en Colombia para periodo 2018, el primer trimestre. Entonces podemos ver las áreas de mayor incidencia, donde más se presentaron. Podemos ver las cifras de personas desplazadas, de personas confinadas, de personas que fueron restringidas por la movilidad, justamente porque esos actores armados no les permiten salir de sus regiones, o porque al revés les dicen usted tiene de hoy para mañana para salir de aquí. Entonces ahí están las estadísticas que muestran que nuevamente en Colombia se ha disparado este factor. En Colombia, la utilización e implementación en el terreno del derecho internacional humanitario ha constituido un desafío. ¿Por qué? Porque el conflicto en Colombia no solo es rural, se ha trasladado a las zonas pobladas, a las zonas urbanas, y allí entonces es más difícil porque hay muchas personas, muchos civiles, muchos no combatientes, y entonces los actores cada momento están violando el derecho internacional humanitario. Por eso los reportes entonces pasan a subir. Entonces en 2016 decíamos que estaba reduciéndose, en 2007 más o menos, 2017 se mantiene, pero para 2018 pasó se dispara exponencialmente, hay un incremento de ese desplazamiento, y ese desplazamiento pues es producto de la confrontación, es parte del proceso de violación de los derechos humanos. Entonces nuevamente Colombia está en miras de los organismos internacionales que regulan, que vigilan, como la Human Rights, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Entonces están allí. Y aquí vemos ya la estadística que llega hasta 2019 en términos de agresiones a las misiones médicas. Entonces vemos que el personal que presta ayuda en los lugares de conflicto armado
cada día está siendo más amenazado, que está sufriendo atentados, que están perdiendo a sus operarios en medio de los conflictos o por confrontaciones o disputas entre los diferentes bandos. Entonces tenemos ese incremento allí, y aquí vemos el uso de las minas antipersonas, que en la gráfica anterior veíamos hasta 2016 en un declive después del periodo de seguridad, pero ahora vemos entonces también un incremento. Eso es entonces a gran escala lo que es el conflicto internacional a partir del uso del derecho internacional humanitario. Recomendarles cumplir con la tarea, cumplir con los trabajos, y queremos desearles un feliz día.